Hoy te voy a estar explicando cómo hacer este vestido de verano perfecto para las vacaciones, que está demasiado fácil de hacer. El día de hoy les traigo la segunda parte de mi colaboración con mi amiga Natalie del canal Natelier. Juntas estamos aprendiendo a bordar con nuestra máquina familiar para sacarle aún más provecho a todas las puntadas que vienen en ella. Este es el molde de la blusa Ela, es un tutorial que les dejé el año pasado, que también se los voy a dejar por aquí arriba y en la descripción de abajo. Como siempre, el link para descargar el molde lo vas a encontrar en la descripción de este video. Recuerda que es un molde de blusa y que le voy a estar añadiendo otras piezas para convertirlo en vestido. Para hacer este vestido vas a necesitar 1,5 metros de tela, hilo, tijeras, alfileres e implementos de costura. Vamos a empezar con los tirantes de este vestido. En este caso los voy a estar doblando derecho con derecho de la tela y los voy a sujetar con un alfiler en la parte de arriba para poder cerrarlos en la máquina. Para esto voy a empezar a coser en la punta de arriba, voy a coser en ángulo y luego bajo la costura más o menos unos 5 o 6 centímetros y ahí hago un remate. Con mucho cuidado voy a estar recortando la punta de este tirante para que la esquina pueda doblar fácilmente y luego lo voy a doblar hacia el derecho de la tela y a sacar muy bien la punta para poder pasar un pespunte con margen de un 16. Cuando llego a la parte donde terminé de coser, empiezo a doblar la tela hacia adentro para terminar de cerrar todo este tirante. En mi opinión, esta es la forma más fácil de hacer este tipo de tirantes para blusas y vestidos. Como este vestido lleva un diseño de bordado en el frente, quise complementarlo utilizando alguna puntada decorativa de mi máquina y para esto hice varias pruebas de las puntadas que me llamaron la atención en un pedacito de tela para saber cuál me gustaba más. En este caso me voy a ir con la puntada número 57. Así que con mucho cuidado voy a estar pasando esta puntada por todo el largo de mi tirante. Decidí hacerlo con el hilo color vino tinto y lo voy a estar pasando a ambos lados de los tirantes. Al final esta costura se ve algo así y siento que es un toque bastante bonito para darle un diferenciador a nuestros proyectos. Ahora que ya tengo los tirantes listos, voy a tomar el frente y la espalda y voy a ubicar la parte que no está cosida de los tirantes, derecho con derecho de la tela en la parte de arriba. Este frente y la espalda de la blusa Ela los recorté más cortos para que el corte del vestido quedara más o menos a la altura de la cintura, pero tú lo puedes hacer del largo que quieras. Y como ves, simplemente estoy pasando una puntada recta con margen de 7 milímetros para sujetar los tirantes en su lugar y que más adelante sea más fácil coser el forro de la blusa. Ahora que ya tenemos algo así con el frente y la espalda, vamos a ubicar encima la parte del forro, también derecho con derecho de la tela, y vamos a sujetar con algunos alfileres toda la parte del escote para poder coserlos en la máquina. Y para hacer esto voy a estar cosiendo desde la punta de la sisa por todo el borde con margen de 1 centímetro y mi puntada recta, respetando todos los ángulos y las curvas del escote. En este caso te recomiendo ver mi video sobre cómo coser ángulos y curvas, y ya luego de terminar esta costura hice todos los piquetes necesarios en los ángulos y en la curva de sisa para poder voltear el forro fácilmente. Cuando volteas el forro, esto se debe ver algo así. Ahora vamos a desdoblar el forro, este es la espalda y encima vamos a ubicar la parte del frente, derecho con derecho de la tela. Vamos a estar ubicando la parte externa con la parte externa y el forro con el forro. Luego voy a sujetar los costados con algunos alfileres y voy a coser estas dos piezas juntas con una puntada recta por ambos costados. Ahora vamos a planchar muy bien todas estas costuras para sentar muy bien la parte del escote y los tirantes. Ahora vamos a tomar el bolero, en este caso yo lo hice del ancho de la tela, que es de 150 por unos 45 centímetros de alto, que fue lo que me alcanzó, y vamos a hacer un fruncido a máquina en la parte de arriba. Esto lo podemos hacer con el pie prensatelas regular que viene en todas las máquinas, o en este caso para agilizar el proceso estoy utilizando este pie prensatelas especial para fruncir tela.
Ahora que ya fruncimos la tela, vamos a estar acomodando el fruncido para que quede del mismo ancho de la parte inferior de la blusa, más 1.5 centímetros a cada lado de esta para realizar nuestra costura. Esto mismo lo voy a estar haciendo con los dos boleros que corté para este vestido. Ya con esto organizado, ahí sí sujeté ambos boleros por el costado con algunos alfileres y en este caso vamos a cerrarlos con una puntada francesa. Para la costura francesa vamos a hacer una costura recta con margen de 4 o 5 milímetros desde el borde de la tela. Esta debe estar revés con revés y luego de pasar esta costura vamos a voltear la tela hacia el derecho y vamos a pasar otra costura con margen de 1 centímetro y de esta forma el borde de nuestra tela va a quedar perfecto. Esta sin duda es una costura bastante pulida que podemos utilizar cuando no queramos utilizar la fileteadora o la puntada de zigzag. Esta y otras formas de darle un buen acabado a las costuras te las explico en el video que te está apareciendo en pantalla. Ahora que ya tenemos el bolero listo, lo vamos a coser a la parte superior de la blusa. Para esto puedes hacerlo de dos formas. La forma fácil es coserlo derecho con derecho y pasarle una puntada de zigzag o de fileteadora. En este caso, como solo quiero utilizar la máquina familiar, lo que voy a hacer es entalegar la costura. Para esto voy a estar tomando primero solo el forro de la blusa y lo voy a ubicar el derecho del forro con el revés del bolero en la parte interna. Creo que ahí alcanzan a ver cómo es que lo estoy sujetando. Primero sujeto la parte del costado y luego lo voy sujetando de a poquitos con más alfileres en el centro, tanto en la parte del frente como en la parte de la espalda. Luego de esto sí podemos pasar a la máquina. Y para esto simplemente voy a estar cosiendo con la puntada recta a 1 centímetro del borde. Este paso toma un poquito de tiempo dependiendo de qué tan grande hayas hecho el bolero, pero es bastante sencillo. Ahora que ya tenemos el bolero cosido al forro, como ven aquí estoy sacando la blusa de la parte interna que lo tuve que meter para poder coserlo. Ahora vamos a terminar de cerrarlo por la parte externa. Para esto ahora voy a tomar el frente de la blusa, el que tiene el bordado, lo voy a aplanar muy bien y con mucho cuidado voy a doblar el margen de costura 1 centímetro hacia adentro y lo voy a sujetar con algunos alfileres. Esto hará que la costura de la cintura quede completamente entalegada, quiere decir que el borde de la tela va a quedar por dentro y no se va a ver. Y al principio puede ser un poco tedioso acomodar la tela en la máquina, pero una vez que lo tengas vas a coser con margen de 1/16 de pulgada por todo el borde de este, ya sabes, doblando 1 centímetro hacia adentro y tratando de que este doblez tape la costura que hiciste anteriormente para que por el derecho de la tela solo se vea una costura. Este sin duda es un acabado muy pulido porque por dentro y por fuera del vestido no se va a ver el borde de la tela y también te ahorras pasar una puntada de zigzag, de overlock o la fileteadora. Para terminar este vestido lo único que hace falta es hacer el ruedo. Para esto estoy haciendo un dobladillo del ancho del pie de mi máquina, que es más o menos de 1.5 centímetros. En este caso lo estoy haciendo manual, pero si quieres ver más formas para hacer dobladillos ya tengo un video completo, el cual te estará apareciendo en pantalla y en la descripción de este video. Y como toque final, para complementar este diseño decidí pasar la misma puntada decorativa número 57 con el hilo color vino tinto por todo el ruedo. Si no has visto el video anterior donde te explico cómo hice este bordado de flores, te lo voy a dejar aquí arriba en la pantalla y en la descripción de este video para que vayas a verlo después. Déjame saber en los comentarios de abajo qué tal te pareció este tutorial y no te olvides de darle un like para yo saber que te gusta este tipo de contenido. Además te invito a que veas el video que hizo mi amiga Natalie para ver qué prenda realizó ella con sus bordados y sus puntadas de la máquina. Te lo voy a estar dejando aquí arriba en la pantalla y en la descripción de este video. Y si quieren seguir aprendiendo de confección conmigo, asegúrate de suscribirte en el botón que hay aquí abajo que dice suscribirte, es completamente gratis. Mientras que esperas al video del siguiente viernes, te recomiendo ver estos otros dos diseños de vestido que también tengo perfectos para la temporada de vacaciones, o también que me sigas en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red en donde más me mantengo activa y en donde más me gusta hablar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.